Calidad de Vida es una presentación de Clínica Suizo-Americana. Aquí empieza una nueva entrega de Calidad de Vida desde el país, con el capítulo ya anunciado de reproducción humana, de reproducción asistida, de baja y alta complejidad. ¿Y qué cobertura? Ustedes seguramente quieren saber en detalle, da el Fondo Nacional de Recursos. Parcial, total, depende de los ingresos, depende de la edad. Bueno, y para hablar de todo esto, información pura, información fidedigna, acudimos al número 1 en reproducción humana en el Uruguay y nos place tenerlo en Calidad de Vida y es el doctor Roberto Suárez. Roberto, te escuchamos y te escucha la teleaudiencia con enorme interés. Bueno, gracias por los elogios. Merecidos. Este es un tema trascendente porque es una mezcla de tema reproductivo y tema administrativo. Y también, claro. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros tenemos la suerte que a partir que comenzó a funcionar la ley de reproducción, la 19.167. ¿En qué año? Hace 6 años. ¿Poco? No hace mucho. Anteriormente no había legislación en cuanto a tema reproductivo. Mira. Por lo tanto, anteriormente no había nada que nos amparara a los que hacemos tratamientos de reproducción en cuanto a los marcos legales y en cuanto a los marcos en que uno se puede mover para hacer los tratamientos de reproducción. Tampoco amparaba entonces a los pacientes, en ese sentido. A partir que se reformula muchos proyectos de ley que hubo, y se genera una ley de reproducción definitiva y aprobada, es que entonces se empieza a evaluar cuál es la forma de que las parejas llegan a los tratamientos de reproducción de alta y de baja complejidad. De alta y baja. Uruguay se preocupó en ese sentido no solo de generar una ley de reproducción, sino ver cómo se hacía más viable estos tratamientos. Son tratamientos costosos, los de baja y los de alta complejidad. ¿Los de baja también? Sí, sí. ¿Por qué? Porque se requiere un laboratorio importante de baja y de alta complejidad. Todos los insumos que se utilizan son todos, por supuesto, importados, nada fabricado acá. Los equipamientos que se utilizan también, hay que traerlos todos del exterior. Por lo tanto, pasa a ser una técnica compleja desde el punto de vista económico, tanto los de baja y los de alta complejidad. Claro. Por lo tanto, se reglamentó esta ley y se evaluó cómo los pacientes pueden llegar a hacerse un tratamiento de reproducción de baja o de alta complejidad. Los tratamientos de baja complejidad es lo que siempre hablamos, lo que son las simples inseminaciones. Sí. Pero las inseminaciones intrauterinas, como se hacen acá en el Uruguay, también tienen un costo trascendente si no hay nadie que las subsidia, porque requiere un seguimiento folicular ecográfico, requiere una medicación específica para realizar la estimulación del paciente, requiere luego la preparación de la muestra espermática para luego con un catéter especial poder introducir esa muestra espermática dentro de la cavidad uterina al lado de las trompas uterinas. Roberto, y en el caso de las inseminaciones, baja complejidad, ¿qué cobertura da el Fondo Nacional de Recursos? El fondo ahí no interviene. ¿No interviene? No, ahí interviene y le pasaron la posta al sistema mutual. Y también al sistema público. Pero quiere decir que las mutualistas, el prestador mutual que tiene el paciente, está obligado a cubrir parcialmente los tratamientos de baja complejidad. Pero es una cobertura importante. Es importante. ¿Por qué? Porque le sale aproximadamente cada inseminación al paciente entre 8.000 y 9.000 pesos.
¿eh? Estamos Por lo hablando... tanto, estamos hablando de un procedimiento que pasa a ser accesible entonces para el paciente. Sí, Se hacen hasta 3, una por mes. Por supuesto, se van a hacer muchas veces con una ya alcanza. Pero es verdad, sabemos que los tratamientos de baja complejidad no son los tratamientos con mejor tasa de embarazo en el mundo entero. Es así, una pareja que se hace 3 inseminaciones tiene una tasa de embarazo aproximadamente 35% entre las 3. Esto es así en cualquier lugar del mundo. es bajo. El método da eso y las estadísticas muestran eso. Pero de todas formas, muchas parejas que no tienen grandes alteraciones ni en la parte masculina ni en la parte femenina, se ven beneficiados en entrar a los tratamientos de baja complejidad antes de pensar en los tratamientos de alta complejidad. Hablemos entonces de la alta complejidad Sí. y ahora sí de la cobertura que da el fondo. La alta complejidad, para que recuerden todos, son los tratamientos que se conocen como la fertilización in vitro. In vitro. Eso sí requiere un laboratorio de reproducción de alta complejidad. Claro. Los laboratorios que estamos suministrando estos tratamientos, prácticamente estamos convertidos en institutos de medicina altamente especializados, en IMAE, y así es como el Fondo Nacional de Recursos maneja la situación. Tenemos que estar entonces habilitados para poder realizar este tipo de tratamientos. Claro. Tratamientos que, como tú bien decís, el 90% de los tratamientos que se hacen hoy en el Uruguay se hacen con una cobertura total o parcial del Fondo Nacional de Recursos. Vamos caso por caso, cuando se da la cobertura total de Claro. la reproducción y cuando es parcial, ¿y en función de qué? Es decir, para entrar a un tratamiento de reproducción asistida por el Fondo Nacional de Recursos, hay que aplicar ese tratamiento. No puede presentarse una pareja que no tiene una indicación formal de fertilización in vitro. Bien, eso es Por lo importante. tanto, la pareja que tiene que realizarse un tratamiento de alta complejidad tiene que tener unos requisitos previos. O, por ejemplo, hay una afectación de las trompas uterinas, o hay una calidad espermática muy mala, o hay una reserva ovárica muy mala. Claro. O, por ejemplo, se hizo una serie de inseminaciones, 3 inseminaciones, y no logró embarazo. Y no logró. Entonces se pasa a alta complejidad. En la clínica nuestra, en la Suiza Americana, por ejemplo, tenemos un equipo de chicas que se especializan en armar todo un protocolo, pedirle los estudios requeridos a la pareja, y entonces nos ponemos en contacto con el Fondo Nacional de Recursos para poder facilitar a las personas realizar entonces los trámites adecuados para poder aplicar al tratamiento. ¿De qué depende de que la cobertura del fondo sea total? Los ingresos de la pareja. De los ingresos de la pareja. Esto es bien importante para todos quienes nos están viendo. Esto es importante. Yo te diría que lo trascendente que tienen que saber es que se le va a pedir por parte del Fondo Nacional de Recursos en una segunda etapa los ingresos que ellos tienen, recibos, declaraciones juradas, etcétera, etcétera, para saber qué porcentaje es lo que el fondo les va a cubrir. Hay mucha gente que termina no pagando absolutamente nada. Por lo tanto, hay gente que tiene copago cero. ¿Hablamos de qué ingresos promedialmente? Promedialmente yo te diría que cuando los ingresos son menores a 30.000 pesos, estamos hablando de un copago cero aproximadamente. Ingresos bajos, Roberto. Ingresos bajos, ingresos bajos. Ingresos bajos, cobertura total. Cobertura total. Luego hay toda una serie de franjas que no me acuerdo con exactitud, pero hay toda una serie de franjas que van a permitir esquemáticamente llegar al porcentaje que tiene que pagar la pareja para poder acceder a ese Pero tratamiento. a partir de que la pareja percibe ingresos superiores a 30.000, la cobertura del fondo empieza a ser parcial y no total. Parcial, y va a haber entonces un monto que tienen que pagar. De todas formas, hay una realidad. Un tratamiento de fertilización in vitro en forma particular sale miles de dólares. Y sin embargo, muchas veces las parejas a través del Fondo Nacional de Recursos
pagan de repente 50.000, 60.000 pesos, 70.000 pesos. Infinitamente menos. Por lo tanto, es realmente conveniente. Sin duda. Esto quiere decir que uno siempre alienta a las parejas para poder realizar entonces estos tratamientos a través del fondo. Y recordar para la mujer, que es muy importante, que tiene que tener, no puede haber cumplido 40 años, sino ya no aplica al Fondo Nacional de Recursos. Es hasta los 40 años. Hasta los 40 años. Es decir, que una mujer mayor de esa edad no tiene la cobertura del fondo. No puede aplicar al Fondo Nacional de Recursos. Este es un aspecto clave que has señalado, Roberto. Es importante y tiene que ser así, que el paciente sepa, porque si no puede desear aplicar para estos tratamientos y la paciente ya cumplió 40 años y no lo puede hacer. Por eso nosotros a nuestros pacientes, cuando están llegando a los 40 años, le damos esta información para que puedan presentarse. Claro. Roberto, no sé si queda algún detalle, pero ha sido muy claro de cuándo funciona la cobertura total, cuándo la parcial y ese límite que recién lo acabas de explicitar de los 40 años en la mujer. Es importante no dejar pasar el tiempo y si la paciente se presenta antes de los 40 años, no importa que luego se haga el tratamiento una vez cumplido ya los 40 años. Lo que tiene que es presentarse antes de los 40. Roberto, 1.000.000 de gracias. Por favor. No solo mías, sino de todo el enorme público que nos sigue a través de todas las redes sociales. Yo sé que sí. Incluso del exterior. Yo lo sé. El país tiene, el diario El País tiene 1,5 millones de seguidores en Facebook. Entonces, a eso le sumás la web, le sumás YouTube, le sumás todas las redes y es un alcance impresionante. Es importante porque, bueno, toda esta información puede llegar entonces a uruguayos que viven acá y uruguayos que no viven, pero que podrían llegar a requerir algún servicio. Pero tal cual, todas las semanas recibimos consultas de la diáspora, de los uruguayos que viven en el exterior. Pero le cuento a Roberto Suárez y le cuento a ustedes, recibimos consultas de Paraguay, de Argentina, de Brasil, de los Estados Unidos, de España, de Portugal, cosa que antes en la televisión no, pero desde que estamos en el país, a través de la impresionante llegada que tienen todas las redes digitales, le permiten a los uruguayos que viven fuera del país tener información y consultar. En este caso están sabiendo de qué forma pueden, tanto de baja como de alta complejidad, iniciar procedimientos con cobertura del Fondo Nacional de Recursos. Que además te digo algo, ¿no? Somos de los pocos países que tienen, por lo menos en Latinoamérica, que tienen una cobertura de este estilo. Por lo tanto, el Uruguay está en una avanzada en el tema de reproducción asistida. Y recordemos, Juan Carlos, que lo dijimos anteriormente, que va a haber una nueva cobertura ahora en el Fondo Nacional de Recursos para la oncofertilidad. Por lo tanto, el Fondo Nacional de Recursos ¡qué primicia! No solo va a estar disponible para los tratamientos de reproducción de fertilización in vitro, sino también para aquellos pacientes que van a congelar, por ejemplo, ovocitos o va a congelar un paciente varón esperma. El Fondo Nacional de Recursos va a cubrir esos tratamientos. Y creo que lo va a cubrir con un copago cero, es decir, que el paciente no va a tener que pagar absolutamente nada. Bueno, gracias, Roberto. Por favor. Para cerrar la entrevista, una notición, una primicia que ustedes tienen a través de todas las redes sociales del país. Nosotros cerramos este capítulo, pero volveremos, obviamente, en reproducción humana, en reproducción asistida, dialogando con el número 1 en el Uruguay, el doctor Roberto Suárez. Siempre en calidad de vida y, por supuesto, siempre aquí en el diario El País. Hasta una próxima entrega. Calidad de vida fue una presentación de Clínica Suizo-Americana.